Hola estudiantes, estudiantas del grupo de fundamentos de base de datos. Vamos a resolver este ejercicio que fue el que se quedó pendiente en el video anterior. Comenzaré diciendo que, aunque no lo parezca, en el tema de la normalización, pues esta es muy relativa o es muy subjetiva en el sentido de que pues va a depender mucho del contexto del problema, de cómo queremos que queden los datos. Es decir, estos mismos datos, por ejemplo, para dos diferentes autolavados, dos diferentes empresas, en base a sus necesidades, los datos podrían quedar agrupados de manera distinta. Sin embargo, al aplicar las reglas de normalización, normalmente nos da la garantía de realizar cierta optimización con estos datos. Estos son los registros, los campos originales que les pasé, y me di a la tarea de acomodarlos de manera horizontal, es decir, horizontalmente en una sola fila poner todos los datos. Si se fijan, aquí están. Por ahí puse algunas guías, como por ejemplo indicar que pues, todos estos se tratan de diferentes servicios. Incluso el precio no es un servicio, el precio es parte del servicio. Y al final lo hice así para poder ponerle datos, y ya que le puse los datos, pues la intención de la normalización es precisamente que al acomodar los datos en un solo registro, habría que ver qué datos de los que acomodamos aquí son los que se tienen que separar y cuáles no. Entonces vamos a comenzar con esa idea y con ese criterio. Bueno, de entrada, la primera regla de normalización habla de la atomicidad y habla de los datos repetidos. Entonces, en el tema de la atomicidad, pues sí hay mucho que hacer aquí. Por ejemplo, esta columna, que si se fijan son tres, es un solo dato, lo vamos a separar en tres porque es una parte primordial, ya que vamos a ocupar separar estos tres datos en uno solo. Ok, ahí están ya. Si se fijan, ya lo agregué otras dos columnas, ya tengo ese dato, ese elemento ya está separado en tres partes. Si nos vamos hacia el lado derecho, también buscando este tema de la atomicidad, bueno, ubicamos otro dato aquí que es el domicilio del cliente, que claramente no es atómico, tiene varios datos en el mismo registro bajo el mismo nombre. Entonces vamos a separarlo. Ok, ahí está. Entonces ya tenemos este dato separado en tres campos que claramente estaban haciéndonos ruido en el tema de la atomicidad. Y si seguimos hacia la derecha nos encontraremos con otro detalle. Si se fijan, dentro del mismo registro estamos de manera implícita poniendo una lista de cosas. Uno de los temas de la normalización en su primer forma normal es evitar las listas de cosas dentro de un mismo registro. Entonces aquí tenemos una lista de servicios. Aquí está el precio de todo lo que pusimos en la lista. No sabemos a qué correspondan los 75 pesos, qué parte sea de el lavado de interiores, el lavado de exteriores, o incluso aquí en otros servicios se lo agregué del sopleteo del motor. No sabemos cómo repartir estos gastos o estos precios, perdón. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es forzar para que fuera un servicio por registro. No podemos poner una lista una lista de la misma naturaleza en el mismo registro. Entonces lo voy a separar en varios registros, pero si se fijan hay varios que no fueron aplicados. No tiene sentido guardar cosas que nunca pasaron. Acuérdense que una base de datos es una representación de la realidad. Entonces, ¿por qué guardaría yo cosas que no sucedieron? Bueno, vamos a
acomodar estos registros que, si se fijan, sí se aplicaron 3 servicios: el lavado interior, el lavado del exterior y también algo que se llama sopleteo del motor. Entonces vamos a acomodarlos. Ok, ya separamos los datos. Ahora lo que sería un registro que se convirtieron en 3, en donde en los registros se separó, por ejemplo, el servicio que se realizó y se le puso el precio individual, de tal manera que ya pues en un mismo lavado pues podría haber solo un servicio o podría haber muchos. Dependiendo del número de servicios pues va a haber más registros, pero lo importante aquí es que ya no hay una lista de cosas en un mismo registro, en una misma fila. Entonces, si se fijan, ahora ya los datos me quedaron atómicos en lo que nos conviene. Ahora vamos a separar los datos repetidos de este registro, de esta información. Si se fijan, está muy claro. Del lado izquierdo hay una gran cantidad de datos que están repetidos y que están aplicados a cada servicio. Entonces vamos a separarlos, pero ya lo vamos a hacer nada más con el nombre de los campos. Voy a agarrar los campos que están aquí arriba y los vamos a poner en la parte de abajo. Entonces agarramos los datos repetidos y los ponemos en esta primera grupo de datos, y los no repetidos los agarramos también y los ponemos en este otro grupo de datos. Ahora el detalle aquí es que hay que identificar una llave primaria para este conjunto de datos y también para el segundo conjunto de datos, que son los datos que no se repiten en la misma información. Entonces, si se fijan, hay varias llaves que podrían ser candidatas para ser llaves primarias. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, podríamos combinar, por ejemplo, la fecha con el ID del empleado, pero bueno, no podría ser, porque un mismo empleado en la misma fecha puede tener varios servicios. Es decir, no es la adecuada. Cuando es complicado asignar una llave, se estila agregar una que nos garantice que no se van a repetir los datos, por ejemplo el número de servicio. Y entonces el número de servicio podría ser que en este caso fuera el servicio un consecutivo, por ejemplo el 1321, 1321. Aquí el detalle entonces va a ser que con este ID, con este número de servicio, yo puedo garantizar que solo va a haber un registro que contenga esta información. Es decir, podría yo agregárselo de este lado. Le vamos a poner de otro color. Ahí está. Entonces con este número de servicio es el que me va a permitir ligar los datos que no se repitieron con los datos que sí se repitieron. Lo ponemos aquí y lo ponemos acá. Del lado izquierdo estos datos no van a estar repetidos. ¿Por qué? Pues porque los datos en sí solo va a ser necesario guardarlos una vez con este número de servicio y no será necesario guardar los mismos datos en otros dos registros. Y del lado de los datos que no se repiten, el número de servicio nos va a permitir asociar estos dos grupos de información. El detalle acá es que, como si, por ejemplo, este número de servicio, el que acabamos de poner, el número
1321 se hicieron 3 servicios distintos, pues sí se va a estar repetido, porque cada uno de estos va a estar referenciando ese 1321. Por lo tanto, necesitamos agregarle una segunda llave para formar la llave primaria. Podría ser el código de servicio, porque en un mismo registro, con un mismo número de servicio, no vamos a poner 2 veces el mismo código de servicio. Entonces, podría ser este. Repito, esto depende mucho del contexto del problema. Pero a un mismo auto no le voy a lavar 2 veces los interiores, por ejemplo. O sea, no tendría sentido. Un mismo cliente con un auto distinto o con el mismo auto podría ir 2 veces a hacer el mismo servicio, pero ya tendría diferente número de servicio. Entonces, una forma de que quede es esta primera forma normal, es como está en la pantalla. Ok, vamos a aplicar la segunda forma normal. La segunda forma normal, recuerden que se va a aplicar sobre este conjunto de datos, los datos que inicialmente dijimos pues que no eran repetidos. Entonces estos pasan exactamente igual. Los voy a copiar, los voy a pegar. Y también de este lado ahora vamos a ver. Esta va a ser la segunda forma normal. Y en la segunda forma normal lo que dice es que nos pongamos a ver los datos que no sean llave, o sea, estos dos no. Los datos que ya definimos como llave, esos los vamos a dejar tal cual. Entonces, pues podríamos de una vez copiarlos. Los voy a poner aquí. Y los que vamos a analizar son los otros datos. Por ejemplo, la descripción del servicio. La descripción del servicio, lo único que tenemos que preguntarnos es ¿de quién depende? ¿De la llave número de servicio, de la llave código de servicio o de las dos? Bueno, la descripción del servicio claramente solo depende del código de servicio. Es decir, cada vez que encontremos este código de servicio, siempre vamos a encontrar la misma descripción del servicio, porque está determinada por ella. Entonces, el código de servicio es una determinante de esta descripción del servicio. Entonces, lo que dice el póster que les pasé es que cuando encontremos un campo que no dependa de las dos llaves, sino solo de una de ellas, hay que moverlo de ahí. Y entonces agarramos la descripción del servicio y nos la llevamos a otra tabla. La voy a copiar, por ejemplo aquí, y nos traemos la llave que la determina, o la llave de la que depende. En este caso es el código de servicio. Y de forma natural ya tenemos un catálogo de servicios, si se fijan. Ahora, el siguiente campo es el precio. El precio depende del código de servicio o depende del número de servicio. Bueno, si se fijan, decir que depende del código de servicio sería condenar al precio a siempre costar, a siempre tener el mismo contenido. Es decir, que por ejemplo el lavado de interiores, por ejemplo, siempre costará 30 pesos. Si el lavado de interiores siempre va a costar 30 pesos, entonces sí podríamos decir que solo depende del código de servicio, pero no es así. Si se fijan, nosotros podemos ir hoy a hacer nuestro lavado de interiores con el mismo auto al mismo negocio de autolavado y que nos cueste 30 pesos, pero a lo mejor la semana que entra está en promoción y el lavado de interiores, en lugar de costar 30, cuesta 20 pesos. Entonces es un precio distinto
y depende no solo del servicio, también depende del número de servicio, es decir, del folio del servicio, no sé cómo llamarle. En pocas palabras, depende indirectamente de este campo, que es la fecha. En diferentes días, los costos o los precios de los servicios pueden variar. Y claro, este campo fecha está dependiente del número de servicio. Por lo tanto, el precio sí depende del número de servicio. Ahora, también depende del código de servicio, porque no es lo mismo lavar los interiores que sopletear el motor, por ejemplo. Por lo tanto, podríamos decir que el precio sí depende de las dos llaves. Y nosotros tomaríamos el precio y lo guardaríamos aquí. Y esa sería nuestra segunda forma normal. Aquí está. Y ahora vamos a aplicar la tercera forma normal. En la tercera forma normal, estos elementos pasan exactamente igual. Ahí están, pero estos de aquí ahora van a cambiar un poco. Lo que dice la tercera forma normal es que debemos encontrar campos o elementos que no dependan de la llave primaria, pero que dependan de una segunda llave que se encuentre aquí contenida en el registro. Entonces, por ejemplo, decimos la fecha, por supuesto ya lo dijimos, y sí depende, ¿no?, del número de servicio. Entonces vamos a copiar lo vamos a poner aquí. Pero por ejemplo, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno dependen del ID del empleado. Algo que también dice la tercera forma normal es que cuando uno de estos campos es llave, es claramente una llave o un determinante de otro de los campos, ese no lo vamos a evaluar, ese directamente lo vamos a copiar y a pasar tal cual. El ID del empleado, como es un ID, como es un determinante de otros elementos, pues lo vamos a dejar ahí. Pero los otros elementos que están determinados por ese campo sí los vamos a mover a otro lado, y junto con esa llave que los determina. Entonces los vamos a copiar, bueno, de hecho hasta el turno, si se fijan. Vamos a copiarlo, aquí está, hasta el turno. Y el ID del empleado es la llave primaria. Ahora si continuamos, si se fijan en los datos del auto, del carro, también podemos usar las placas como identificador. Entonces, entonces vamos a copiar nuestra llave propuesta, que es esta. La ponemos aquí. Y copiamos todos estos datos del auto. Las copiamos y marcamos así.
finalmente vamos a agarrar los datos del cliente. Se fijan, el cliente también está definido por una clave. Entonces la clave la pasamos tal cual. Y pasamos los datos del cliente. Y lo pintamos de esa manera, y entonces ahora tenemos una tercera forma normal. Nuestra tabla original la voy a separar, quedó así. Luego surgieron estas otras que están aquí, y al final esta fue nuestra tercera forma normal. Y entonces, de los datos originales que teníamos, que era un registro de esta manera, primero hicimos dos, repetidos y no repetidos. Luego de uno de ellos hicimos otros dos, y al final el resultado es algo así, pero esto es muy relativo, depende mucho del contexto del problema, de la necesidad del cliente, de la conveniencia, incluso para nosotros al momento de estar determinando dónde va a quedar tal o cual información. Por ejemplo, alguien podría decir que cómo vamos a saber, si quisiéramos saber de qué clientes son ciertos automóviles, o quién es el dueño de tales placas. Bueno, la base de datos no está diseñada para ese tipo de información. Sin embargo, la podríamos sacar históricamente de quién es el cliente que ha llevado tales placas de tal automóvil al servicio de lavado. Lo podríamos sacar, por supuesto, pero la base de datos no está orientada a eso. Recuerden que el problema original era, queríamos saber cada empleado qué servicios había realizado, para en base a eso darle una comisión. Entonces, basado en ello, pues sí podemos determinarlo. En la práctica, en la vida real, también lo que se pasaría también es que este precio, por ejemplo, hubiera una copia de ese precio, o no una copia, hubiera un campo, un atributo precio, también en el catálogo de servicios. Porque, repito, el precio es como un precio base, digamos, para que la aplicación que implemente esta base de datos pueda determinar qué precio tomar, y dependiendo del precio del catálogo de servicios, pues ahí a tomar ese precio, pero ese precio puede ir cambiando. Entonces son varios detalles, pero bueno, esta es una propuesta. Conforme ustedes vayan avanzando en este tema de base de datos en este curso y en los que siguen, se van a dar cuenta de que esto, se van a dar cuenta del porqué de varias cosas. Por lo pronto aquí quedaría el video, y esa sería la tercera forma normal. Los comentarios pues los espero en el Edmodo y también en esta plataforma. Gracias.